Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Nombre de qué, yo feliz. Si quieres hago una breve introducción y después ya empezamos con las preguntas. ¿Está bien? Sí, claro. Sí me escuchan bien ahí todo, porque tengo mi cel como puesto así. Sí, yo sí te escucho bien. No sé si los demás, si nos pueden comentar. Sí, según yo sí. Ok, buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, les estaba comentando hace ratito que Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que estoy haciendo cada 8 días, los jueves a las 11 de la mañana, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, artistas, tintoreros, gente relacionada con el mundo textil sobre todo, para que nos cuenten sus caminos, sus historias y que también nos ayuden a nosotros mismos a inspirarnos en nuestros propios caminos. Entonces, hoy, como pueden ver, vamos a entrevistar a Fer Mereles. Ella es creadora de la marca Candor. Ellos trabajan con artesanos mexicanos utilizando fibras naturales y técnicas tradicionales. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a hacerle las preguntas. Súper. Entonces, cuéntame un poco de tu caminar, Fer, de dónde eres. Bueno, yo soy de Irapuato, Guanajuato, nada que ver con Michoacán. Trabajo ahora en Michoacán, pero en realidad, pues, soy de Irapuato. ¿Qué más te cuento de eso? ¿De dónde soy? Pues sí, bueno, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este camino? Ah, claro. Estudié diseño de modas y textiles en Aguascalientes, que también nada que ver, pero bueno, Ah, en la autónoma de allá. Y bueno, la carrera es como tal diseño de modas y te puedes ir al área de textil en los últimos semestres, ¿no? Como para especializarte en esa área. Y bueno, desde que entré, la verdad fue lo que me llamó la atención el textil. Pero sí iba también por la parte de moda, ¿no? Porque siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Desde chiquita me hacía cosas, mi papá me enseñó a coser. ah, Entonces, sí. pues sí, como que siempre tuve esa espinita del diseño de moda, pero el textil, la verdad es que siempre también me atrajo, ¿no? Y soy de las que va tocando todo siempre, ¿no? La textura me súper atrae. Y siempre entraba a las telas, a las tiendas de telas, y te lo juro que era así como mi paraíso. Entonces, como que siempre supe que había algo ahí que me atraía, pero pues sí, como que fue la mejor opción para mí de encontrar esa carrera con los dos ámbitos. Ok, ok. Entonces, o sea, como dices, tu papá te enseñó a coser y entonces como ya traías como este bagaje de trabajar con textiles o no sé si en algún momento habías, no sé, tejido o algo más, como con do textil. No, fíjate que eso sí no, ¿eh? Solamente de hacerme como ropa, o sea, y ropa obviamente y aprender a coser como a los 13, una cosa así, más o Ah, menos. Y pues sí, o sea, pero nada más esa parte, o sea, como que la parte del textil realmente era como muy natural, o sea, yo creo que era algo que traía ahí el interés muy, pues sí, muy, sin influencia, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no es como que mi mamá tejía o algo, para nada, o sea, no, nada que ver, de hecho, mi familia con textiles ni con moda, solo como creativa. Mi papá es ingeniero y mi mamá, pues, ama de casa, pero pues no, o sea, ninguno de los dos era como que tenía algo tal cual en esa área, pero sí como que siempre fueron muy creativos en esas ondas, ¿no? De solucionar problemas o así. No nada tal cual del diseño. ok. Y entonces, como, ¿qué personas crees que fueron las que te llevaron, por ejemplo, a donde estás ahora, a trabajar con textiles? Siento que siempre hay como alguien que se cruza en tu camino o como que o sea, o enriquece tu camino o te hace ver como tal vez algo que no estabas viendo. Claro, Sobre todo con el trabajo, ¿no? Con artesanos y todo esto. claro, híjole, quién sabe, porque ahora me doy cuenta que mi abuela de parte de mi papá, Ajá. que seguro de alguna forma influyó, o lo traigo tal vez ahí en el inconsciente, ella sí tejía, hiciera como mucho más, pues de hacer ese tipo de pues, cosas manuales, vamos a decirle. Pero no, o sea, no sé, es chistoso porque nunca algo tan claro o marcado como que yo dijera, porque mi abuela hacía esto, estudié diseño de modas, ¿no? No, no es como muy claro, hasta ahora como que lo he analizado y digo, claro, justo el otro día estaba viendo unos suéteres que había tejido mi abuela hace muchos años y la verdad es que era buena, patronaje y todo, ¿no? Entonces, no sé, siento que sí puede tener algo ahí por el que me encaminé a esta área.
pero bueno, no sé, y chistoso. De hecho, todos, bueno, mis dos hermanas también son diseñadoras. Ah, Entonces, ¿en serio? Ok. sí, no sé tal cual de dónde lo sacamos, ¿eh? Y, y el acercarme a artesanos como tal, yo creo que no viene que alguien me lo haya inculcado, me haya dicho, va por este camino, sino que más bien yo creo que, eso sí, mi mamá siempre fue muy fan ¿cómo se llama? De la artesanía en general, ¿no? O sea, siempre, ella era, o sea, el vestido ¿cómo se llama esto? Bordado por artesanas, el mantel Ah, de, ¿no? O sea, todo eso siempre estuvo en mi casa muy presente. Entonces yo creo que de ahí viene también mucho y que pues siempre nos han llevado a que pues el mercado y cosas así, ¿no? Entonces siento que pues de ahí, ¿no? O sea, tal vez es la referencia. Pero así exactamente alguien que te diga, me dio por aquí o fue por su inspiración o querer seguir sus pasos, pues no, no tal cual. ok, pero no sé, o tal vez en la escuela también me imagino que como tenías ese lado de textiles, tal vez también les enseñaron esta parte del telar de pedal o telar de cintura, Ah, no sé, y eso estaba como dentro de tus clases. sí, claro, obviamente eso sí fue lo que me acercó específicamente al telar, ¿no? Al telar de pedal. Lo que pasa es que en la escuela, o sea, te enseñan textil, pero obviamente la primera forma pues sí, de acercarte es con un bastidor, algo, ¿no? Algo muy Sí, manual, claro. para entender. Entonces, sí, desde esa parte, y de hecho había telares, de pedal precisamente en la escuela, y creo que fue de las cosas que hizo que me quedara en esa universidad cuando entré, o sea, vi los telares y dije, ¿qué es esto? Está precioso, está padrísimo, como que me pareció así como un mundo que no conocía, pero como muy, no sé, como, sí, como que me intrigaba, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que sí, obviamente las clases de la escuela me llamaron. O sea, y con mis compañeras, por ejemplo, era de las pocas, y con mis más amigas también me decían, ay, no, los textiles, qué flojera, el ligamento, y no sé qué. Y yo, bueno, me encantaba esa clase, era la más feliz, ¿no? Pero, pues sí, obviamente ahí teníamos la forma de aprenderlo fue la forma manual, pues obviamente fue lo primero que también como que me acercó a, bueno, ¿y dónde hacen esto realmente, no? Sí, claro, y está bien padre porque yo estudié también diseño de modas, pero a mí nunca me enseñaron nada, o sea, como de los textiles fue como más una embarrada, nunca vimos nada de telar de pedal, ni telar de cintura, ni nada de esto. Entonces está padre que hayas tenido esto también en tus materias. Sí, creo que sí ayuda mucho, bueno, cuando obviamente te interesa, porque pues hay quienes diseño de modas y sí, tal vez dices, la sarga, o tal vez tienes un poco la idea, o más como el tipo ya de tela final, lo neta, pero no te acercan tanto, ¿no? Que sí está muy padre y que yo sí creo que un muy buen diseñador de moda vale la pena que tenga todo este conocimiento previo pues de cómo se hace un textil, desde las fibras, todo, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que nos estamos empezando a cuestionar de dónde viene, por qué está hecho de esta forma, que si la fibra, que si X o Y, ¿no? Sí, claro, saber todo el proceso siempre he sido como partidaria de eso, de saber de dónde vienen las cosas y quiénes lo hicieron y todo esto. Sí, exacto. Entonces, sí. Y entonces, o sea, saliendo de la escuela, tú, o sea, luego tuviste como la idea de hacer esta marca, que como les digo, ella creó la marca Candor, entonces no sé si hubo como algo, una transición o cómo llegaste a la creación de Candor. Fíjate que no, porque entrando a la escuela, de hecho, o sea, me gustaba la parte del textil, pero no sabía que iba a hacer eso, ¿no? O sea, nunca fue así como, ay, planeado, saliendo voy a hacer esto, me voy a dedicar a el textil. Era mucho más de la prenda, o sea, sí era mucho más de que quería ser diseñadora. De hecho, cuando entré sí pensaba como, sí, me voy a graduar y voy a trabajar en una firma chida, o en ese momento como que sí pensaba que era cool trabajar en Zara, ahora no. Como que sí era como un poco la intención tal vez pues sí, en mi mente, ¿no? Vamos a hacer pues el diseñador chido. Nunca pensé como en, la diseñadora famosa, no. Siempre me ha gustado ser como la de atrás, la que está experimentando. Este, mm, entonces con esa idea fue con la que entré a la escuela, pero ya estando ahí empecé a conocer más, pues empiezas a entender, ¿no? Darte cuenta que eres bueno en patronaje o que se te da esto otro. Y también hubo una época en la que me gustó más como la fotografía y lo editorial y como que traía muchas ganas de irme por allá. Medio lo toqué, picoteé y así, y sí, me gusta, me encanta de hecho la fotografía, pero hasta que salí, bueno, no más bien, hasta que tuve mis semestres de textil, fue donde dije, esto me encanta, Okay. me atrae, se me hace muy,
pues muy interesante, ¿no? Porque no es solamente cómo cortas la prenda y armas una pieza, sino cómo desde antes puedes empezar a planear cómo se va a ver tu prenda final, ¿no? Sí, Eh, claro. Desde el textil, ¿no? Entonces ahí fue donde me empezó a gustar más y saliendo de la carrera, obviamente como todos, que yo creo que es bien importante, ¿no? Salí sin saber qué quería, o sea, estaba como, bueno, ¿qué sigue ahora? Ya, porque aparte ya estaba cambiando mi mente ahí de no quiero trabajar en una firma tan grande, no quiero el fast fashion, no quiero y pensar en producir a lo tonto o trabajar en una empresa en la que nada más me negren y que sea la que, sí, las grandes firmas, pero que hay 50 atrás de ti y no les importas porque pues hay, Sí. como que empecé a analizar si sí quería pues pertenecer aparte a este mundo de la moda y que pues es bien duro y que tengo amigas que la sufrieron también mucho en parte, por ejemplo en editorial o cosas así, que no estoy satanizando el mundo de la moda, No, pero sí, que pero sí tiene sus bemoles, ¿no? Sus cosas pues que son difíciles. Entonces como que hay esta cuestión dije, no, como que no me va y siempre me habían atraído también, o sea, como que te digo, con esta influencia de mis papás ahí sí, de la artesanía en general, siempre me pasa, y me pasaba, que entraba a un mercadito de artesanías o iba en el pueblito y veía las artesanías y dices, es que están increíbles, qué trabajar. Ay, pero si le cambiaran un poquito al color, como que hay cositas que dice, híjole, si hicieran esto, tal vez estaría o sea, habría una prenda o habría un resultado pues interesante, diferente, que a ver, mis respetos para la artesanía como son, pero pues también como esta idea de las piezas actuales, ¿no? Como de pensar en cosas que usaría yo o de que tendría más en mi casa o etc. Entonces siempre me pasó eso y me pasa y como que ahí me empezó la espinita de, bueno, ¿y qué pasaría si trabajo con artesanos para hacer el textil, ¿no? Pues estudié esto, pues busquemos qué puede haber cercano. La verdad es que yo creo que como todo mundo, ¿no? Siento que ese es el cuento que siempre digo, pero bueno, todo el mundo cuando le dices de textil, o sea, le preguntas sobre textiles mexicanos, ¿en qué piensas? Oaxaca y Chiapas, ¿no? O sea, siento que sí. es como lo primero. Y obviamente yo me quería ir a Chiapas y etc. Pero mis papás me dijeron, a ver, que no, espera, aquí cerquita de Guanajuato, o sea, de Irapuato, está Michoacán y también ahí en Pátzcuaro hacen textiles. Yo había digo venido porque estoy en Pátzcuaro ahorita. Yo había venido a Pátzcuaro, pero la verdad ni me acordaba, o sea, como que tenía un ligero recuerdo de chiquita y así, no tenía tan presente, ¿no? Entonces, me dijeron, pues vamos a ver, ¿no? Un fin de semana. Vine a Pátzcuaro, conocí las tienditas de los artesanos locales, algo de producciones, pues también no tal cual de Pátzcuaro, pero sí cercanas como a Tzintzuntzan, ¿no? Y Ujú. me enamoré, no, bueno, esto tiene muchísimo potencial, tiene muchas cosas ya muy lindas. Y a uno de las tiendas donde encontré textiles, les pregunté que sí, pues, ¿quién producía aquí? ¿Cómo daba con alguien? Y ya, uno de ellos precisamente tenía ¿cómo se llama esto? Un taller con tejedores y me Ok, invitó a conocerlo, ¿no? Entonces, obviamente ya así feliz, llegué, lo vi, dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, está padrísimo, hay muchísimas, o como, pues sí, como mucha opción. Yo siento que el mundo del textil, de hecho, es súper amplio, puedes hacer miles de cosas. Y sentí también que en Pátzcuaro no estaba pasando nada todavía. ok, Creo que cuando empecé Candor, que fue hace ya 7 años, como que empezó a hacer como pues sí, como que los diseñadores empezaban a acercarse a artesanos para empezar a generar estas mancuernas, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, lo que no quiero es irme a donde todo el mundo está ya poniendo los ojos, que son Chiapas y Oaxaca, que ya había muchos proyectos trabajando con ellos, como el Camino de los Altos, ¿cómo se llaman esas chicas de Color Indio? Que son textiles súper lindos, más tradicionales. Y dije, bueno, quiero hacer algo un poquito novedoso, un poco salirme de lo que ya hay tal vez, y pues hacer mi propia propuesta como línea, pero también en un lugar que tal vez la gente no está volteando a ver como pues una gran producción textil, porque la verdad es que Pátzcuaro produce muchos textiles, o sea, a mí me impresiona ver todas las tiendas que hay de mantelería, de sobrecamas, es lo que más venden, y bueno, servilletas, etc., que hay, ¿no? O sea, y yo creo que venden muy bien, ¿no?
Entonces, pues nada, como que eso me atrajo, me gustó el lugar. Dije, este es pues sí, un muy buen lugar para empezar a intentar hacer algo, ¿no? Pero no empecé ya así con, sí, voy a hacer candor y vamos a llamarnos asado. O sea, no, cero plan. Todo fue muy orgánico. Ok, o sea, tú empezaste, me imagino, como con pequeños pedidos y ya poco a poco fuiste creciendo, ¿no? Me imagino yo. Sí, obviamente al principio entras así como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿es por metro? Sí, ¿Cuántas un nuevo mundo. ¿no? Y la verdad es que este taller, súper buena gente, yo siempre estoy súper agradecida con ellos, porque desde un principio me abrieron las puertas de su casa, de su taller, o sea, ¿sabes? De su conocimiento, de su todo, ¿no? Entonces, gracias a ellos empecé a hacer algunas muestras, pues sí, unas piezas, empecé a diseñar yo mis textiles, empecé a hacer así de que hay el cachito de tela y pues que cuánto el metro, ya sabes. Así empecé y ya después de, pues, ¿qué será? No sé, la verdad te mentiría si me da exactamente los tiempos, soy media mala reteniendo información a largo plazo. No, pero después de un tiempo ya empecé a pedir por más metros, ¿no? De hecho, algo que a mí Ok, me ok. era precisamente la fibra, que es una de las preguntas, ¿no? Desde el Ah, principio quise que Candor fuera una marca que se distinguiera por las fibras y trabajar con puras fibras naturales. Obviamente me hubiera encantado que fueran tintes naturales, pero aquí no lo hacen, entonces también fue como, bueno, vamos a empezar con lo que hay y está súper bien, ¿no? Entonces, estos productores, este taller tenía algodón y ok, dije, pues vamos a empezar a trabajar con algodón peinado especialmente. Y entonces, a lo que voy es que empecé a solicitar este tipo de fibra únicamente porque quería solo algodón peinado. Y entonces ya había que hacer los pedidos por metro, por todo un rollo de tela, ¿no? O sea, ah, ya ok, dar un tiraje completo que fuera solo para mí, y eso me impulsó como, bueno, entonces esto ya va en serio, hay que pedir pues más, ¿no? Porque la planeación de toda la tela que va a salir, pues es de algodón peinado pensada para mí. La verdad es que algo que ok. pasa es que por costos prefieren no invertirle tanto Al a, peinado, a la materia prima, ¿no? ok. Obviamente mucho más barato, usan también, bueno, poliéster, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, obviamente, adquirir esas materias primas por el costo. Por ejemplo, el algodón peinado, de hecho, es mucho más caro todavía que el algodón común. Entonces, Sí, yo me quise ver muy, no, pues no quise ser fresa, pero como que quería especialmente que fuera el algodón peinado, entonces por eso me orillé a, bueno, vamos a tener que empezar a hacer pedidos. Y ahí es donde viene una planeación de, ok, vamos a hacer una tela completa de donde los telares normalmente que trabajan aquí son, bueno, no normal, ahí en ese taller y hay más tamaños, de hecho, son telares de 3 metros de ancho. Entonces, ok. échale, ¿no? Había Enormes. ancho, 100 metros como mínimo de tela. Entonces mi idea fue, bueno, pues voy a planear de esa misma tela producir, o sea, obviamente no me voy a meter a como detalles de cómo tejer y todo, pero bueno, que en esa misma tela pudiéramos producir distintos productos, ¿no? Que Ok, salían galletas, cojines y, ¿cómo se llama? Sobrecamas. Entonces, esa planeación ayudó a que pues pudiera tener varios productos y al mismo tiempo, pues, pues completar los 100 metros, ¿no? sí. Y crecer tú también como marca, porque empezaste Sí, como a... te obliga, ¿no? Creo que un poquito eso pasa y es bueno, o sea, al final, obviamente me moría de miedo ay, güey, voy a poder pagar eso y voy a poderlos vender después, pero creo que sí llega un punto en el que te das cuenta y confías, y obviamente tienes que ser el más seguro, de que tu producto vale la pena, que a la gente le gusta, que a ti te gusta y lo tienes calado, pues obviamente lo vas a poder vender, ¿no? Y creo que sí llegó un momento en el que dije, este es un producto que está muy chingón y que a la gente le puede gustar, entonces, pues, ¿por qué no, ¿cómo se llama? ¿Por qué no, pues, yo estar orgullosa y claro que se va a vender, ¿no? Entonces, obviamente, empiezas así que, ay, la tiendita, pues, a ver si me quiere comprar, ay, pues, mis amigos, la gente conocida te compraba, pero, pues, así, poco a poco, empezaron a volver.
Está súper. ¿Y en Pátzcuaro solamente trabajan de fibra natural, solamente el algodón, o también trabajan la lana, por ejemplo, no Sí, sé, otro material? sí, sí, sí. Aquí también se utiliza, no es tan común, pero también trabajan lana para los gabanes, Ujú. ubicas Ah, los claro. gabanes, ¿no? Este, pero es lo que, como que a lo que más sí, es lo único que hacen con la lana. O sea, no es tan de que hay los tapetes, no, no es tan fuerte esa parte. Y es mucho más fuerte bueno, te diría que el algodón, pero no, es mucho más fuerte el acrilán. Ah, el Milán, claro. Bueno, La verdad, lo ideal sería que, pues sí, que fueran productos naturales, ¿no? Pero bueno, lo que sí tiene el acrilán, que pues su bondad es que te dura lo que quieras, ¿no? Una vida. pues sí, sí tiene sus pros y sus contras, pero Exacto. Pero bueno, sí, pero principalmente es eso. Lana para gabán y algodón y acrilán para todo lo de mesa y colchas y así. Sí combinan mucho acrilán con algodón, ¿no? Para ahí ok, ok. balancear. ¿Y ahorita ustedes ya tienen como su propio taller o siguen trabajando como con talleres en pues talleres locales de Pátzcuaro? No, ya. Después de un tiempo de trabajar con ese taller, decidimos separarnos por cuestiones de tiempos, calidades, precisamente, y también algo que nos importa, bueno, me importa mucho y en general en Candor, es todo el tema relacionado con la paga, ¿no? Mm, ok, ok. ¿No? Pues, por lo que hace, obviamente, se llega a un acuerdo y el que quisiera decir justo, pero que es justo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en temas más así. Pero bueno, el Sí, ya chiste se vuelve complicado. sí se vuelve complicado. Pero, o sea, hablo desde el punto de vista de que tú y el artesano estén de acuerdo en un precio estipulado para que su Ujú. trabajo sea remunerado por el tiempo que se gastó haciendo, ¿no? Y con ese taller empezamos a tener como pues problemas en llegar a acuerdos, ¿no? No querían pagarle más al artesano, era pues un intermediario ahí, ¿no? El dueño del taller. Ah, Entonces, lo que busqué fue trabajar directo con el artesano. La verdad es que el artesano se quiso venir conmigo a trabajar, con el que trabajaba desde el principio. Y en conjunto, él tiene telares en su casa y nosotros pusimos también unos en nuestro taller. Entonces empezamos a trabajar a la par ahí para, ¿cómo se llama? Para hacer telas tanto más chicas como más grandes. Pero sí, o sea, en teoría ya ahí nos separamos y creamos un taller en conjunto acá, ¿no? Por separado cosas positivas y negativas, positivísimo, pues puedes controlar mucho más, puedes hacer, yo lo que quería era experimentar y trabajar telas mucho más tardadas a lo que están ok. acostumbrados y por ende pagarlas a distinto precio, cosa que ahí no pasaba y pues bueno, respetable, pero pues no convivía con la idea, entonces fue como la mejor solución. Y pues sí, la verdad, no, la forma, pues, sí, bonita, ¿no? Y Decirlo. también te obligó a crecer a ti, igual que anteriormente, entonces. Exacto, y hay veces que pues al final sí, o sea, es un negocio, ¿no? Y tienes que buscar las mejores formas de también buscar pues, que puedas crecer, que puedas asegurar que vas a darle cierta producción a la gente, ¿no? Y pues ese es mi compromiso, el compromiso de Candor con los artesanos, o sea, darles una chamba segura, constante, pues, de que, y no de hoy te pido, mañana no, ¿no? Eso creo que es algo muy distinto ya cuando tienes un taller a cuando trabajas con el artesano que vive, no sé, y le pides cuando hay y cuando no, no le Sí, pides. claro. O el COVID, ay, so sorry, ahí te ves. O sea, no, creo que, y eso ha sido muy positivo para ellos también, pero obviamente, pues, representa, voy a decir una chinga, pero representa, Sí, es un o sea, compromiso de tu parte y tienes que cumplirlo, y ese es el claro. reto, yo creo. Claro, pero es algo muy padre y creo que eso ha ayudado también muchísimo a entendernos, a crecer juntos, a visualizar juntos también, ¿no? Como hacia dónde vamos, podemos, no podemos, nos arriesgamos, lo que quieras, ¿no? Sí, claro. Sí, pero está padre también. Sí, es toda una experiencia. Y, por ejemplo, a la hora de que tú creas que estás diseñando, ¿cuáles son como tus inspiraciones? ¿Qué es lo que te inspira a ti a la hora de crear? En el textil específicamente, me inspira mucho las texturas, o sea, veo texturas en la naturaleza, hasta en tonteras, a veces como mi esposo es diseñador industrial, en cosas que él hace, y como que eso lo llevo al textil, ¿no? O sea, como que busco mucho que el textil sea rico, interesante.
el color, o sea, los colores en general como que me inspiran mucho a, sí, como a llevarlos a los textiles. Y ya tal cual en las piezas me inspira muchísimo, ¿qué será? Como, no sé, como no sé, como los estados de ánimo, voy a decir. ¿Cómo te hace Ok. sentir estar en un lugar, no? Como que eso es lo que busco a la hora de crear las piezas. Que te den paz, que te den calma, que te sientas a gusto, que no sientas como que te está tosigando el color. O sea, como que busco eso. No sé. No, tampoco sé decir que, ay, me inspiré ahora en los árboles, no sé dónde. No, no sé tan así, muy práctica a la hora de diseñar, pero siento que es como un entorno de todo, ¿no? O sea, hasta medio inconsciente muchas veces y lo dejo fluir. Claro. Y por ejemplo, donde vives también te ha de influir, ¿no? Según yo, ¿vives en Pátzcuaro o tú no Sí. vives en Pátzcuaro? Sí, sí, vivo ahorita aquí, desde la pandemia ya más formal vivo acá. Este, sí me inspira Pátzcuaro, sí, definitivamente. Es un pueblo súper lindo, para quienes no lo conocen, es un pueblo mágico. Y bueno, todo el centro pues es estas, bueno, no te voy a decir que el color me inspira mucho ahí porque todo es blanco con rojo. Ubicas estos pueblos mágicos, Pero pero igual está muy lindo. Bueno, vi tus fotos y me encantaron. Yo desde niña no voy y dije, ay, qué lindo. súper bonito Pátzcuaro. Bueno, creo que lo que más me inspira es como todos estos lugares que tienen pues la pátina del tiempo, ¿no? O sea, se nota cómo se ha ido desgastando la pared y las tres pinturas que hay detrás en algunas iglesias. Eso me encanta y siempre me llama, pero creo que me llama desde el color, pero también desde la textura, de cómo se ven, pues sí, como esto 3D, ¿no? Ahí Sí, como claro. al fondo. Eso y mucho, a mí algo que me encanta de Pátzcuaro es la naturaleza que tiene, o sea, todo es bosque y pues sí, aquí alrededor es puro bosque y aguacates, pero bueno, el bosque como que esa vibra del frío, de la neblina, como que eso también pues sí, me inspira. Parecería contradictorio, pero o sea, creo que las piezas de Cantor, de hecho, son mucho más como hacia lo playero, mucha gente así lo considera, de hecho, creo. Pues obviamente el algodón, ¿no? Te lleva como mucho hacia lo Sí, más de, claro. ¿no? Y claro que aquí es mucho más, en invierno y así, pues es un invierno bastante más frío que en otros lados, pero me encanta esa parte. Pero no sé, de alguna forma creo que voy mezclando ahí. Sí, pues En, es el ambiente que se crea como propicio para crear, ¿no? Aunque se creen cosas que no sean para ese ambiente, igual como que influye y está ahí. sí, definitivamente. Y bueno, ¿cómo ha sido para ti vivir ahí? ¿Te gusta vivir ahí en Pátzcuaro? Sí, mucho. La verdad es que yo soy súper tranquila, relajada, aburrida, podría decir a veces. Sí me gusta mucho, es un ritmo de vida súper lento, obviamente, de pueblo, pues no sé si alguien ha vivido en un pueblo, pero es real, no hay mucho que hacer, o sea, sí hay dos, tres restaurantitos y cosas así, el cafecito y lo que quieras, pero me encanta esa paz de levantarme tranquila, sin pensar en el tráfico, sin pensar en llegué, no llegué, alcancé a hacer solo una cosa en el día. Creo que yo no podría vivir en una ciudad tan ajetreada por la chamba sí me trae muy ajetreada, ¿no? Entonces en el taller pasan cosas así, estamos al día, o sea, trabajando como constantemente. No te voy a decir que es un ritmo súper intenso en el taller, pero o sea, mi práctica sí, ¿no? De hecho, hay veces que trabajo desde casa y como por estar mucho más concentrada en partes como que no tienen que ver tanto con el taller, y a veces me voy al taller y ahí estoy pues en la loca, ¿no? Entonces siento que eso ayuda mucho a que el ritmo de vida del pueblo sea más tranquilo a mi ritmo, que yo traigo un poquito más acelerado, para ya a la hora de que hay que soltar y descansar, pues como que relajarlo, ¿no? Y estar mucho más tranquila. Sí, eso está padre. Yo creo que sí debe ser padre vivir en un lugar tan pequeño y, no sé, con esa como más paz, como dices. Sí, es un balance, creo, ahí, te tiene que gustar. Justo mi esposo me dice, estamos viviendo lo que todo el mundo quiere vivir a sus 60 años. De Ah, que el pueblo ya tranquilo, sin presiones. Y yo, ay, pues, perdón.
Pero bueno, la verdad es que también lo veo como una etapa. Tal vez hoy estoy aquí y el plan de Candor es que tampoco sea algo que me ate a mí a estar aquí solamente. La verdad es que todos trabajan muy bien solos. Sí, voy a decir que el taller funciona sin mí. Y, y ¿cómo se dice? Y pues sí, o sea, si algún día me toca estar en algún otro lado, puedo estar yendo, viniendo y yo soy la más feliz, ¿no? O sea, obviamente este lugar me encanta y quiero estar aquí, pero también hay veces que digo, bueno, depende también si mi esposo en la chamba sale algo. De hecho, ya lo hemos hecho. Estuvimos un tiempo en Alemania porque él tenía que hacer una maestría, bueno, no, Órale, una lejos. maestría. Y estuve allá, no te voy a decir que todo el tiempo, estuve yo 3 meses, me venía y así, pero se puede y creo que buscas la forma pues, de acomodarte, ¿no? Sí, wow, eso sí está impresionante que desde Alemania ibas y venías, está interesante eso. Pues sí, el chiste es ahí como buscarlo hacia, no sé si hacia tu beneficio o como a que se acople, ¿no? Ah, bueno, si me voy a Alemania, pues busco la forma en vender allá o de, no Sí, sé, claro. yo como que, Y espera, es que se cortó un poco, creo que ya, como que ¿sí? se, y bueno, ¿tú cómo sientes como este hecho de seguir como con esta tradición artesanal en México? Porque al final estás ayudando como a preservar ciertas técnicas, apoyando a los artesanos. ¿Cómo sientes tú como toda esta, pues sí, dinámica, esto que estás como preservando? Pues bien, se me hace, a ver, se me hace como un compromiso, pero que no es una carga, ¿sabes? Como algo que digo, qué padre que funciona, que ¿cómo decirlo? A ver, que los artesanos estaban abiertos para trabajar conmigo para empezar, ¿no? O sea, que Sí, quisieron, claro. voy a decirlo así, en un momento. Y, o sea, me siento como con la responsabilidad como de seguir con ellos, pero siento que no solamente porque son ellos, ¿sabes? Siento que con cualquier persona que me hubiera tocado trabajar, fuera lo que fuese de, no sé, solo costureras, ejemplo, también existe eso, ¿no? O sea, siento que sí, o sea, me siento comprometida como con la artesanía, sí, qué padre por preservarla, pero siento que también debería ser tan parte de la producción, tan parte de nuestro día a día, que no sé cómo decirlo, como que no debería existir ese cuestionamiento de, ay, como que nunca me he visto como, ay, la salvadora que vino a rescatar el Sí, textil. no, obviamente no, es más como el hecho tal vez como de ser consciente que realmente estás como continuando una tradición que de Exacto. alguna forma se está perdiendo en varios lugares. Ajá, y eso es a lo que voy, como deberíamos de estar tan acostumbrados a que siga creciendo, a que se siga vendiendo, que no sé, como para que... A mí también ha existido tanto tiempo que siento que está padre de hecho todas estas marcas estén buscando cada vez acercarse más, ¿no? Como que somos México somos un país productor artesanal muy fuerte, o sea, tenemos muchísima artesanía. Es tan normal que quiero que siga siendo normal, ¿sabes? O sea, como tan del día a día, ¿sabes? Sí, Y claro. sí, me hace como muy padre, se me hace como, es que no alcanzo a darme a entender, siento con las palabras ahorita, pero siento que me siento con el compromiso de seguirlo normalizando a que sea parte de nuestro día a día. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, sí, sí. A que siga Sí, que siendo. también yo creo que es un poco como la parte del diseñador, ¿no? Porque, no sé, a veces hay mucha controversia entre trabajo entre diseñadores y artesanos y no sé, y creo que el diseñador también tiene como esta parte que es importante y Ujú. después de ayudar como a preservar y ver que el trabajo sea como justo y no, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero así es Sí, como yo lo veo. a que tal vez de alguna forma, a ver, yo creo que la artesanía tradicional va a seguir existiendo y bueno, no tal vez no todas, obviamente puede ser que haya algunas que se empiecen a perder, pero es parte de la evolución, ¿no crees? Y el que Sí, tal vez nosotros como diseñadores aportemos nuestra visión, que es una muy distinta a la de pues, otras personas, tal vez, no sé, no creo que sea algo malo, simplemente es hacer que la artesanía siga siendo parte de hoy, ¿no? Porque si no, pues sí, tal vez ayer y ya fue. Creo que ese como que, pues, que siga siendo permanente en nuestro día a día, es eso. O sea, sí, ya, le di sí, mil vueltas, perdón. sí, no, pero sí es eso, como que se mantenga presente y que siga siendo como relevante, ¿no? Eso es lo importante. Exacto.
Y no sé si tienes alguna pieza de candor que nos puedas enseñar por ahí, Y, algún textil. Sí. claro, les traje aquí un par. Ay, a ver si se alcanza a ver. Soy mala para esto del Instagram y así, ¿eh? No, para nada. Mala influencer y esas cosas. ¿Se ve? Es un Ay, cojín. qué lindo, sí. Es un cojín, ¿verdad? Y es una funda, ajá, de cojín. Tiene motitas todo alrededor. Y bueno, es justo buscamos, ¿no? Que sean piezas, pues muy atemporales, muy fáciles de combinar en cualquier espacio. Sí, con un toquecito ahí ¿cómo se llama? De las motas, como algo muy, pues no sé, eso se me hace muy yo soy muy así del flequito y la madre. Obviamente tengo piezas que no van por ahí porque sé que hay gente a la que no le gusta, no, por Sí, las claro. cosas. Pero, bueno, sí, esa es una. Dices que todo es algodón peinado, ¿verdad? Sí, todo es algodón peinado. Y tratamos de explorar mucho los grosores, bueno, en el telar, con los grosores de la tela, ¿no? O sea, hacer telas un poco más delgadas dependiendo del uso que le vamos a dar. Si son unas fundas de almohada o si son, no sé, duvets o algo que necesita ser un poco más suave, lo hacemos más delgado. Si necesitamos crear algo un poquito más con peso para que tenga pues sí, como cierta caída o lo que sea, o que cubra un poco más, telas un poco más gruesas, ¿no? Eso, o crear, por ejemplo, este cojín no se alcanza a ver bien, pero esto es un cordón y tiene un Ah, poco, sí, sí. para generar un poco de textura también Eso a la está padre. Sí. tocar el textil. Y bueno, acá, esto es un poco grande, pero bueno, es una manta. Esta manta la traje porque es de las primeras mantas que diseñé el textil Ah, así. qué bonito. Ajá. Entonces es como muy vieja, pero se sigue vendiendo. Y eso es algo muy padre, ¿no? Neta, como diseñadores luego creemos que no, tenemos que estar al día y hay que hacer La ¿cómo se tendencia, ¿no? Exacto, de que tengo que ser así a cada rato estar sacando con la tendencia o sacando catálogo nuevo cada año o cada temporada, que para nosotros es imposible eso, Sí, una locura. Y no, la verdad es que esta pieza es tan versátil, atemporal y todo y ha durado o sea, tantos años que digo, bien, o sea, eso yo creo que es me voy a echar flores, ¿eh? Es un buen diseño, ah, qué padre, ¿no? Sí. ¿no? O Es sea, como, no alcanza a ver bien, es como una manta, como para qué se usa. miren, así, la voy a enseñar un Ah, poco. qué linda, sí. Está doblada ahí a la mitad, pero no sé si nos va a salir. Se alcanza a ver más. Sí, 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 sí se ve mejor. Es bueno, nosotros la vendemos como manta decorativa, ubicas para el sillón, para la cama, Ah, claro, claro. ¿sí? Hay gente que me dice, ay, me queda perfecto de mantel para mesas más pequeñas. Y también las vendemos mucho como toallas tipo playeras, ¿no? O sea, estas piezas como son 100% de algodón, conforme las lavas, se hace más suavecita y tiene la capacidad de absorber. Entonces te seca súper bien, la puedes utilizar Ah, eso perfectamente. está padre, sí, para la playa se ve súper bonita. La playa son súper prácticas. Hay unas piezas o sea, otras que hicimos con un como triangulito aquí adentro, que son Ah, específicamente tapetes como para la playa, para que metas la arenita y no se te vuele. ah, Pero genial. es lo más cómodo del mundo. O sea, una vez que lo usas, no puedes ir a la playa sin él. Te lo juro. Y esto otro, para que vean un poco de los demás que tenemos, es este es un poncho. Ay, a ver, ya ahora sí me voy a mover a ver qué pongo. Es un Ah, poncho qué lindo que, también. Ajá. que a la gente le encanta. Hombre, mujer, a quien quieras, pero es abierto. O sea, como que tiene aquí, Sí, claro. se Está... alcanza a ver, Sí, sí, sí se alcanza a ver muy bien. poqui parada. Perdón. No, 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 se ve muy bien así. ¿Eh? Ese me gustó bastante también. Ah, y este también se los traje porque algo muy interesante y bonito que ha sido como del caminar especialmente con los tejedores, es que estaban muy acostumbrados a hacer las telas de cierta forma, ¿no? Ah, Y llego yo súper, ya sabes, como muchos diseñadores que somos, que queremos hacer cosas diferentes y que pues tal vez ellos dicen, no, no se puede, ¿no? Y sí, hay cosas que de verdad no se pueden
lograr porque estamos bien volados y queremos pedir cosas irreales a veces. Pero también hay veces que es un empujoncito de decir, no, mira, a ver, y si lo hacemos así y experimentar, ¿no? Atreverte a calar y logras cosas interesantes de, pues sí, saliéndote un poco de lo normal o de tu zona de confort, voy a decir, ¿no? A lo que están acostumbrados. Y justo esta pieza lo que tiene es que, si se fijan, tiene como estas líneas que apenitas, como que Sí, se sí, sí. acaban. ¿Mm? Bueno, este textil, cuando lo hice la primera vez con el tejedor, se llama Juan, el pobre, o sea, de verdad casi me odia porque me mandó a volar, me dice, no, ya hice medio metro y ya me desesperé. Pero es porque ellos tejen con la lanzadera y lo que hace la lanzadera es que en automático, bueno, no automático, con sus manos, Sí, pasa rápido, ¿no? De un lado a otro. un, es un proceso lento, pero bastante dinámico, ¿no? Y esta pieza lo que tiene es que todos los hilitos se ponen a mano, o sea, los hilos Sí. el cambio de color a blanco, se ponen manualmente. Entonces el pobre obviamente se desesperó de que decía, bueno, es que no voy a acabar nunca este metro. Y es muy interesante porque obviamente él también aprendió a decir, no, pues puedo tomarme el tiempo de hacer una pieza que requiere más trabajo y obviamente va a ser remunerada de acuerdo al tiempo que me Sí, tarde, sí, claro. pero es como cambiar esta dinámica a lo que estás acostumbrado a hacer de cierta forma durante mucho tiempo y no sé, ha sido muy padre porque pues obviamente ahora ya se la avienta hasta más rápido, ¿no? Ya le agarró la onda de cómo se hace. Entonces, y no, lo peor es que yo soy empujo, ¿eh? Porque si digo, bueno, y ahora, ¿y si hacemos esto en loco? Y claro que sí me voltea a ver con cara de, ¿estás loca? No, ya. No, no es cierto. Pero también lo disfruta y yo también veo como hasta la emoción en él, en especial con él, porque es con el que más como que hacemos experimentos, este, que también le gusta y también se emociona de hacer cosas diferentes. Y en un principio era un yo te empujo a que hagas algo diferente, pero él también ya como que se atreve a ver, y si ahora le hago esto, entonces ha sido creo que crecimiento también para él en la parte de experimentar, muy padre. Y nada más quería comentarlo porque me encanta, me encanta hablar de esta tela. Que también lo que me pongo a pensar es que tú también necesitas tener como el conocimiento para tú poder decirle qué es lo que quieres, necesitas saber pues técnicamente más o menos cómo se hace, ¿no? Eso también está interesante porque no puedes solamente decir hazme esto si no tienes ni idea si se puede o no. Totalmente, y creo que Entonces, esto también, y voy a criticar un poco, perdónenme, pero creo que pasa mucho que hay diseñadores que llegan con el artesano y le dicen, ay, o hasta con una foto, ¿eh? Ay, hazme algo. Pues sí, así como, ¿no? ¿Y cómo llego a eso? O, digo, tal vez ellos ya tienen, hay algunos que tienen ciertas, conocimientos, como por ejemplo en Oaxaca, que se hacen dibujos, ¿no? Es bien fácil llegar y decirle, ¿me puedes hacer esto? No, pero a ver, ¿cómo lo vamos a lograr y que quede como quieres? Porque también esa es la otra, hazme esto y te lo va a hacer como él entendió y como él creyó. Entonces, ¿qué pasa si tú te sientas al lado de pues sí, como a desarrollarlo en conjunto, ¿no? Te aterriza mucho más a qué es lograble, a qué cosas son también una exageración tal vez de pedir, ¿no? Algo que se sí, va... más en telar de pedal que a mí se me hace tan complejo. O Sí, sea, sí lo he hecho, pero al final sí se me hace una técnica muy complicada y requiere, no sé, muchos tecnicismos y no, es sí. complicado. Que yo creo que también la cosa es obviamente la práctica, ¿eh? O sea, estar ahí pues sí, te enseña a irle pico, como le picas al celular y dices, ay, ¿cómo es aquí? Pues así, ¿no? Le vas acomodando, le vas moviendo y pues a ver Sí. qué funciona. Pero sí, la verdad es que sí, son unos fregonazos. A ver, sinceramente, yo ponerme a tejer, no, y un telar de 3 metros, la verdad es que mis respetos porque sí requiere un poquito más de habilidad. Un telar chiquito sí es más fácil y a mí me gusta mucho experimentar así muy manual, ¿no? De que meto el rollito del hilo, ¿no? O sea, en chiquito, pero definitivamente el tener el conocimiento o el entender te ayuda mucho más pues a pedir cosas no tan voladas y también como Ay, te dejé de escuchar, Fer. ¿Los demás escuchan a Fer? no, Ah, ya, listo, es que me ya te entró una escucho. llamada, Ah, con siempre me razón, pasa. sí. Bueno, ya no escuchamos lo de hasta el final, pero Te decía que es importante como para que seas empático, ¿no? A qué es lo que estás pidiendo que tal vez te ayude. Sí, para qué es lo que estás haciendo con el artesano, pues tal vez entender más a fondo te ayuda a decir, sí, sí, está bien difícil, ¿no? O sí, sí, lleva un buen de tiempo. Entonces, bueno, ya, nada.
No, sí, es importante esa parte. Y bueno, cambiando un poco el tema, como la entrevista se llama Caminos Alquímicos, entonces siempre hago esta pregunta de ¿qué es la alquimia para ti? ¿Qué significado tiene? Tal vez nunca lo habías pensado, pero bueno, en estos días que lo empezaste a pensar, ¿qué significa para ti? Está muy chistoso porque yo, así como que alquimia, me sé la palabra y pensaba realmente en, pues como en estos procesos químicos, ¿no? Como que en un momento dije, bueno, pues como eso, ¿no? Hasta pensé en los tintes, dije, seguro va a ir por ahí la pregunta. Yo no hago tintes naturales, sorry, ¿no? Te iba a decir como no, pero sinceramente lo googleé. Sí, está muy bien, está muy bien. Nunca lo había analizado más a fondo. Me acuerdo de haber leído El Alquimista, como todos casi, Sí, pero creo que visto desde el punto de vista esotérico, filosófico, todo eso, totalmente soy súper así. Soy súper de la vibra, soy súper de la energía, de que si me llama algo, si sabes de tu intuición, de creer en que somos materia, pero al mismo tiempo también somos algo más. Puta, soy súper fan de todas esas ondas. Entonces, no sé, dime, si va por ahí la pregunta. sí, claro. Bueno, es que yo por eso le puse caminos alquímicos, porque para mí el camino y la historia de cada persona es como un camino alquímico de transformación. Ajá. Entonces, y sobre todo cuando son artistas, diseñadores, tintoreros, pues está como más plasmado ahí. Entonces, para mí la alquimia es como esta transmutación, este cambio de la materia, de las emociones, de todo en general. Y creo que, por ejemplo, tan solo el cómo se cambia, cómo pasamos de un hilo a un tejido, a un producto, pues para mí es como parte alquímica. Y bueno, y yo que tiño con tintes naturales, pues también, ¿no? O sea, con el índigo, cómo se Ok. hace esta alquimia del color y todo esto. Entonces, no sé, para mí eso es una palabra que resuena mucho conmigo y que Ujú. también creo que como que también cuando a veces cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos de diseño o artísticos, como que nos ayudan un poco a sanar y a transformarnos. Entonces, de hecho, será mi siguiente pregunta, como que si crees que pues, las actividades que tú haces, el diseño, de alguna forma te ayuda como a sanar o te transforma internamente. Sí, totalmente. Y obviamente es todo un camino de aprendizaje, ¿no? De encuentro contigo, de creer, de valorar tu trabajo y el de, pues, obviamente los que están dentro de, y las relaciones humanas que existen a través de esto, ¿no? De este textil. Se me hace que ha sido como, pues sí, como todo un camino de aprendizaje. Creo que ese es el resumen, ¿no? Este aprender, entender y que totalmente creo que por algo pasa el que me topé con este artesano, ¿no? O Exacto. algo pasa que me topé con las empuntadoras con las que trabajo. O sea, sí, sí creo fielmente en que ha sido un aprendizaje mutuo. O sea, y yo por más que crea que yo voy y le voy a decir a ellos, no, oye, vamos a hacer bien novedoso o algo nuevo, algo actual, termino yo aprendiendo mucho más de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente me ha servido en eso. Y, y también creo que este proceso, a ver, yo no tejo de que yo me ponga a tejer realmente, pero cuando lo he llegado a hacer o cuando estoy diseñando o cuando estoy en, en ese momento de como de magia con el artesano haciendo, lo veo como momentos, tal vez yo nunca había cachado como en la palabra con alquimia, pero sí como con momentos meditativos, ¿no? Estos Anda. momentos súper enfoque, no sé si viste la película de Soul, pero ubicas cuando Ah, estás sí, 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 claro, sí. ahí, o sea, esa es la pura magia del creativo, ¿no? Y me encanta, o sea, la disfruto muchísimo, pero también, sinceramente, no siempre la puedo llevar a cabo porque sí soy diseñadora, sí hago toda esta magia, si quieres así, ay, el textil, pero también es empresa, entonces siento que toda la parte de empresa, Sí, claro. Sí, te tienes como que dividir en las dos partes, pero cuando estás como en esa parte creativa, siento que es como cuando como que desarrollas eso, ajá, como que entras como en un estado como meditativo, como tú dices, que te ayuda así como a transformarte, tal vez a hacerte sentir mejor o algo así. entonces sí, tiene todo eso, totalmente ha sido un camino alquímico. Gracias, Fer, por... De que me, hici- Y... ¿Mande? me hiciste pensar con esa pregunta, bueno, ¿y qué?
¿Qué le voy a decir? Sí, me imaginé, por eso lo quise aclarar desde antes. Está padre. Y bueno, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Qué planes tienes a futuro? Mm, ay, es un rollo muy chistoso porque la marca tiene sus piezas de catálogo, las que vendemos en la página, las que tenemos como venta al público. Tenemos un punto de venta en Ciudad de México en el Bazar del Sábado. Mm, Y sí, ¿no? O sea, esa es una salida muy linda y muy como mucho más de mi propuesta 100% del trabajo interno de Candor, ¿no? Como marca. Y tenemos otra área que, digo, también es de marca, o sea, también es parte Candor, pero trabajamos mucho con hoteles y cosas así, que es lo que nos ha absorbido mucha chamba y que ha sido algo muy bueno, obviamente, pero que es un proceso un poquito más como sí se hace un diseño, sí se hace esa parte de propuesta, pero después es produce, ¿no? Entonces, ahorita que se viene es, seguimos muy fuerte con esta parte de crecer junto con producciones más, un poquito más fuertes. Eh, Algo que a mí me importa mucho es tener unas nuevas colecciones, pues variarle un poco, atreverme un poco también a jugar con más color en una propuesta textil, trabajar mucho más a profundidad el textil, o sea, eh, en Pátzcuaro el textil es el textil más, o sea, el textil que hacen aquí típico es el textil más básico, que es un tafetán, que ok. el tejido como exacto, un hilo arriba, un hilo abajo, ¿no? Es la forma más fácil de explicarlo. Pero existen miles de tipos de textiles, existen miles de variantes que puedes tener. Entonces, eso ha sido parte de la intención de este año. Empezamos haciendo mucho más experimentos en telar, empujando un poco más al tejedor a hacer otras cosas desde el textil, ¿no? Y buscamos eso, o sea, que Candor sea como un referente tal cual de la producción textil como tal, desde, sí, ¿no? Como cosas muy ricas. Sí, claro. Y, y por otro lado, pues también seguir creciendo con estos proyectos como mucho más, pues sí, más, pues sí, de producciones constantes, ¿no? Que eso es algo Sí, muy bueno. más Padre. grande también. Y de llevarlo como a más gente en ese sentido, que eso es algo muy padre, nos ha ayudado a extender los horizontes. Sí, Eso. eso Y está padre. tenemos por página web, tenemos página web, pero ay, siempre hay mejoras. Pero bueno, ahí va. Es parte Sí, sí, del sí, vi su página, es nueva. Bueno, yo conocí otra página, está padre. sí. Pues ahí va. Ojalá y todavía le falta mucho y muchas mejoras, pero bueno, no nos podemos partir en tanto, ¿no? Somos un equipo bastante chico dentro de todo, entonces, pues eso también, obviamente, crecer internamente, etc. Pero nada, padre, a mí la verdad me emociona siempre esto, porque siento que es, no sé, como que es infinito, ¿no? Hay miles de posibilidades. Sí, claro. De hecho, si quieren seguir a Fer, es Candor Home. Aquí se los voy a anotar en el chat. A ver, espérame rápido. Y también igual su página de internet también es candorhome.com, ¿no? Ujú. Igualito, Y para todo. que la sigan en redes sociales. O, ajá, bueno, igual, pero con .com, la página de internet. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a otros artistas, tejedores, tintoreros o diseñadores que quieren seguir sus pasiones y sueños? Bueno, a mí creo que lo que más me ha funcionado es confiar y creer en mí, o sea, que sí puedo hacer las cosas, en que sí, no sé, como que hay soluciones, y hay que trabajar obviamente, pero pues como que sí se puede, ¿no? Eso, creer en ti. Y, y nada, yo creo que asegurarnos de tener una propuesta muy clara y diferente a lo que ya existe, ¿no? O sea, sí está padre mmm, documentarte, ¿no? También, o sea, saber qué es lo que hay para proponer desde tu autenticidad. Ahorita creo que pasa mucho, ¿no? Hay muchísimas marcas ya de textil, en este caso, o de corrientes muy claras en cerámica, ¿no? Entonces, sí está muy padre, sí apoyemos a artesanos a hacer cosas con ellos, pero ¿cuál es su diferenciador, no? O sea, como tener muy claras esas, pues sí, eso que va a hacer que uno vas a vender porque vas a ser diferente. Bueno, diferente y con algo obviamente que aporte, si no nada más lo haces diferente raro, pues quién sabe. Sí, Pero bueno, claro. un diferenciador
y algo que aporte también, no hacer por hacer, ¿no? O sea, o por qué voy a hacer otra marca de cerámica. Sí, Bueno, ¿a qué vas a atender, no? O sea, siento que eso, o sea, como cuestionarnos mucho, cuestionarse mucho en si lo que estás haciendo va a retribuir, de qué forma y de qué manera te va pues sí, hacer un hueco dentro de lo que ya existe, ¿no? sí, 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 sí. No sé. Y Sí, sí, es crear desde la pasión también. Yo soy muy así de, la pasión. sí, pues sí, al final es lo que te va a seguir motivando, e inspirando y ayudar a seguir adelante con tu motivación y tu pasión. Sí, 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 totalmente. Pero pues eso, Gracias, Fer. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario. aprovechen, yo casi nunca hago estas cosas. Soy bien penosilla, dentro de todo. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros, Fer. De que, pues así que es un... Ah, creo que no, creo que no. Ok, No, no pasa nada. creo que no. Pero sí, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igual les recuerdo a todos que si quieren ver otras entrevistas, son cada jueves a las 11 de la mañana. Entonces siempre hay personas ya sea mexicanas o gringas o francesas sobre todo. Y pues escuchar sus historias siempre nos inspira y nos como que también nos impulsa a seguir a nosotros adelante con nuestros propios caminos. Entonces, por eso me gusta escuchar Qué sus padre. historias. Aquí está Cisneros Jazz, dice saludos. Ah, salud. Grace Licea dice muy padre tu trabajo. Y Barujita dice me encantó tu propuesta. Gracias, qué lindas. Muchas gracias por comentar y gracias a Tifer por estar aquí con nosotros. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti por invitarme. Nos conocimos hace un buen cuando casi empezó Candor. Ya sé, ya no nos hemos vuelto a ver. A ver si un día te voy a visitar a Pátzcuaro, que se me antojó un montón ir cuando vi tus fotos. Sí, cuando quieras, Y te doy un tour ahí por el taller y todo. Gracias. Bueno, Que nos estés muy estamos bien. viendo. Bye.